acá la señora Sara para dejarles un videito sobre el nuevo tema que empezamos a incorporar a partir de esta semana. ¿Sí? Es decir, que este video es complementario junto con las actividades más lo que podamos conversar y corregir en el Zoom. Así que comenzamos como siempre con una situación problemática, sí, que esto ya lo estuvimos trabajando, ¿sí?, durante estos meses, así que empezamos con esta situación que dice: una fábrica de alfajores produce durante 3 días la siguiente cantidad. El primer día, 2078 alfajores, el segundo día, 1100 alfajores y el tercer día, 2002 alfajores. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el total de alfajores que produce durante los 3 días? Entonces, anotamos y registramos los datos para averiguar cuál es la incógnita. Recuerden que la incógnita la representábamos con la X, ¿sí? Es lo que tenemos que averiguar. Si nos pide el total, ¿sí?, de alfajores durante estos 3 días, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los 3 días la cantidad de alfajores que se ha producido en la fábrica. ¿Qué es lo que pasa con esta suma? La pregunta es: si yo realizo la operación de la suma en forma ordenada como está acá, más 1100 más 2002. La pregunta es: ¿qué sucede si yo no coloco en orden los números como están acá? Pongo 2002 más 1100 más 2078. ¿Qué va a suceder con los resultados? Esto es algo que ya lo estuvimos trabajando en el salón, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. 8 más 2, 10, 7 más 1, 8, 1, 2 más 1, 3, más 2, 5. 5180 alfajores. Vamos acá. 2 más 8, 10, 7 más 1, 8, 1, 2 más 1, 3, más 2, 5. ¿Qué pasa con los resultados? Los resultados no van a variar. Entonces, ¿qué ocurre acá con las sumas? Cuando yo tengo varios números para sumar, por más que yo los cambie de lugar, ¿sí?, ¿qué va a ocurrir con el resultado? El resultado va a ser siempre el mismo, ¿sí? Acá es donde se cumple con una propiedad, ¿sí? Tiene una razón por la cual, ¿sí?, siempre el resultado va a ser el mismo en una suma por más que yo conmute o cambie de lugar los números. Es la propiedad que se llama conmutativa. Conmutativa proviene de ¿qué palabra? Conmutar, cambiar de lugar. En este caso, ¿qué es lo que voy a cambiar de lugar? Voy a cambiar de lugar los números. Los números sí que intervienen en una suma. Entonces, ¿qué propiedad se cumple en la suma? Es la propiedad conmutativa, que es una de las propiedades. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Que por más que yo cambie de lugar los números en una suma, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Y cómo se llaman los números en una suma? Los números en una suma reciben el nombre de sumandos. Vemos ahí, sumandos. Y el resultado se llama suma o resultado. Entonces, vamos a repasar esta propiedad. Entonces, esta propiedad que se llama conmutativa, ¿sí?, y que corresponde a la suma, nos dice que por más que yo cambie de lugar los sumandos, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice esta propiedad, ¿sí? Entonces, toda suma
cumple con la propiedad conmutativa, que quiere decir que al cambiar de lugar los sumandos, el resultado no varía. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede si yo no quiero sumar los tres números, ¿sí? A veces resulta más fácil tomar dos de ellos y sumarlo y después el resultado sumarle el número que me queda, ¿sí? Eso pasa muchas veces de acuerdo a la complejidad que tengan los números. Entonces, vamos a suponer que yo quiero tomar los dos primeros números, ¿sí? Es decir, que yo voy a agrupar los dos primeros números, ¿sí? En este caso, vamos a agrupar el 2078 con el 1100. ¿De qué manera puedo agrupar en matemática? Bueno, lo que utilizo es el paréntesis en este caso, ¿sí? También puedo agrupar con corchetes, pero por ahora vamos a ver solamente los paréntesis. Entonces, vamos a agrupar primero estos dos números. ¿Por qué los voy a agrupar? Porque son estos dos números que yo voy a sumar primero para después el resultado sumarle el número que me queda. Entonces, como estos dos números son los primeros que yo voy a sumar, los voy a agrupar. Los agrupo para indicar que esto es lo primero que yo voy a resolver. Entonces, vamos a hacer la operación. 8, 7 más 0, 7, 0 más 1, 1 y 3178. ¿Qué paso siguiente me queda? Sumarle el número que me queda. 2002. ¿Sí? 10, 8, 1, 5. ¿Qué pasaba con el resultado anterior? ¿Se acuerdan cuánto nos había dado? ¿Sí? Por más que cambiáramos de lugar los números, el resultado que nos había dado era 5180. Así que el resultado es el mismo. Primero, porque son los mismos números. Y segundo, ¿qué es lo que hicimos diferente con el primer caso? Acá lo que hicimos fue agrupar los números. Entonces los agrupamos de esta manera. ¿De qué otra manera podíamos haber agrupado estos números? Los podía haber agrupado también estos dos. Vamos a agrupar estos dos. Entonces, acá no tenemos operación para hacer. La operación se encuentra acá, la primera operación. Entonces, 1100 más 2002. Tenemos 0 más 2, 2, 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, 1 más 2, 3. 3102. ¿Qué hacemos con este resultado? Se lo tenemos que sumar al número que nos queda. 2078 más 3102. Vamos a hacer la suma. 8 más 2, 10. 7 más 1, 8. 0 más 1, 1. 2 más 3, 5. ¿Qué pasa con el resultado? El resultado es el mismo. Entonces, vamos a repasar qué es lo que hicimos acá. Recuerden que son los mismos números, ¿sí?, de la situación problemática. Pero en este caso, ¿qué hicimos? En vez de cambiarlos de lugar, lo que hicimos fue agruparlos. ¿Cómo los agrupamos? Los agrupamos de diferente manera. Fíjense en que tomamos dos números, ¿sí? ¿Por qué tomamos dos números? Porque acá tenemos 3. Entonces, ¿podemos agrupar los 3 números a la vez? No, porque si los 3 números a la vez me quedan una sola cuenta, que es lo que estuvimos haciendo en el procedimiento anterior. En este caso vamos a tomar de a 2 números, ¿sí?, para poder sumarle el número que me queda una vez que obtengo el resultado. Entonces, lo que hicimos acá es agrupar. ¿Qué nos va a decir esta propiedad? Nos va a decir que por más que nosotros agrupemos los números en una suma de diferente manera, como vimos anteriormente que primero agrupamos estos dos y después agrupamos estos dos,
el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, esta propiedad, ¿cómo se llama? Esta propiedad se llama asociativa. Asociativa. ¿Qué quiere decir asociar? Asociar significa agrupar, juntar. En este caso, ¿qué agrupamos? ¿Sí? Dijimos que los números en una suma se llaman sumandos. Entonces, lo que agrupamos fueron los sumandos. Entonces, al agrupar los sumandos de distintas maneras, el resultado no va a variar, no va a cambiar. Entonces, repasamos. Propiedad conmutativa se va a cumplir en una suma cuando al cambiar los sumandos de lugar, el resultado siempre va a ser el mismo. Propiedad asociativa. Al agrupar, ¿sí?, de diferente manera los sumandos en una suma, el resultado no va a variar. Bueno, continuamos. Ya hasta acá teníamos los 3 días, cuál era el total de la producción de alfajores. Ahora, en esta situación problemática se plantea que el 4.º día, ¿sí?, fue feriado. Por lo tanto, no hubo producción de alfajores. Y la pregunta es, en total, ¿cuántos alfajores fabricó durante los 4 días? ¿Cuántos alfajores fabricó durante los 4 días? ¿Cuál sería la operación? Si ya tenemos los 5.080 alfajores, le vamos a sumar 0. ¿0 por qué? Porque el 4.º día no hubo producción. El 0 en una suma se denomina o se llama elemento neutro. Y acá va la pregunta, ¿qué sucede en una suma cuando aún sumando le sumo el elemento neutro? ¿Cuál es siempre el resultado? Bien, el resultado es siempre el mismo número. Y acá se cumple, ¿sí?, la tercera propiedad. ¿Qué es la propiedad del elemento neutro? ¿Qué nos dice esa propiedad? Que cualquier número sumado al elemento neutro siempre da como resultado el mismo número. Por supuesto que acá también podemos aplicar la propiedad conmutativa. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho 0 más 180? ¿Sí? Da el mismo número. Entonces, vamos a repetir, ¿sí?, y vamos a repasar las 3 propiedades. Bueno, vamos con las 3 propiedades. ¿Sí? Las propiedades de la suma, las más importantes, son conmutativa. ¿Sí? ¿De qué palabra proviene? Siempre traten de asociar la palabra conmutativa con conmutar. Significa cambiar. Cambiar que en este caso estamos trabajando con números. Cambiar de lugar los números en una suma. El resultado no varía. Asociativa. Vamos a agrupar los números. ¿Qué utilizamos para agrupar? En este caso vamos a utilizar los paréntesis. Recuerden, utilizamos los paréntesis para agrupar los números. Entonces, en una suma agrupamos los números de diferente manera y el resultado va a ser el mismo, no va a cambiar. Y por último tenemos el elemento neutro. El elemento neutro en la suma es el 0. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se va a cumplir? Cualquier número que le sumemos al elemento neutro siempre va a dar como resultado el mismo número. Bueno, hasta acá, ¿sí?, lo que empezamos a ver, ¿sí?, como tema inicial son las propiedades. Comenzamos con la suma y después seguimos avanzando, ¿sí?, en los temas. Así que bueno, todo lo que van a recibir,
esta semana va a ser para ejercitar sobre estas 3 propiedades. Así que ya saben que cualquier duda, bueno, me mandan mensajito y nos vemos después por Zoom. Un beso grande y los extraño.